todos bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo. Soy Cata Tuane y soy la conductora de este podcast. En este capítulo hablamos con un psiconico y profundizamos en temas de salud mental. Nico nos habla de depresión y también de suicidio. Nos explica en términos simples, en términos sencillos, qué es la depresión, en términos generales, qué se siente. Nos recuerda que somos únicos, individuales y por lo tanto cada uno puede sentir la depresión y sus síntomas de manera distinta. También nos entrega herramientas de qué hacer cuando estamos en depresión o qué podemos hacer si por otra parte conocemos a alguien que tiene depresión, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos acercarnos a ellos. También Nico nos cuenta sobre el suicidio, qué son las ideaciones suicidas, qué podemos hacer si es que tenemos estas ideas de desaparición y por otra parte, qué podemos hacer si conocemos a alguien que está pasando por esos momentos. Es un capítulo muy íntimo, es un capítulo muy cercano, es un capítulo muy honesto. Llegamos a la conclusión con Nico que el amor, el acompañamiento, la paciencia y estar disponibles puede ser una de las claves más importantes para ayudar a las personas que están sintiendo depresión o ideaciones suicidas. Este capítulo, como les digo, está muy lindo, es muy cercano. No se lo pueden perder, espero que les guste y que los conmueva tanto como a mí. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de estar generando un espacio donde se puedan hablar de estos temas, donde le quitemos la palabra tabú a la salud mental, a la depresión y al suicidio y lo podamos hablar de una manera respetuosa, de una manera cercana, desde un espacio seguro, desde el amor. Si tú estás pasando por un periodo depresivo o si de alguna manera estás teniendo ideaciones suicidas, te invitamos a buscar a un especialista, a un terapeuta o a contarle a algún cercano que estás pasando por estos momentos difíciles para que así puedas empezar a tener herramientas, a conseguir el apoyo que necesitas para salir de este proceso. No estás solo. Ahora sí que sí, sin más preámbulos, aquí comienza Mi Otro Yo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, feliz de que es viernes hoy día, que estamos grabando. Qué bueno, me alegro mucho. Para los que recién se están sintonizando y recién están aquí viendo a Nico, con Nico nosotros ya habíamos grabado un capítulo antes, el capítulo 7, que se llama Hablemos de Salud Mental. Y el día de hoy con Nico estuvimos conversando harto y quisimos ir un paso más allá y hablar de temas que a nuestro juicio de salud mental son más tabú, partiendo por la depresión y después vamos a hablar un poquitito del suicidio. Este es un tema que a mí personalmente, por algunas cositas que vamos a hablar en el capítulo, me toca personalmente y sobre todo sale un poco a la luz porque hace un par de semanas una persona cercana efectivamente se suicidó. Entonces a mí me parece que es muy importante visibilizar esto, que hablemos de esto y que deje de ser tabú. ¿Qué piensas tú, Nico? Que sí. La verdad es que, como lo hablábamos antes, ¿no es cierto? Como de a poco se va hablando de salud mental y es, creo, un súper buen indicio de que cada vez en más podcasts, en más espacios, en la radio, en lugares, hablemos sobre salud mental y que deje de ser un tabú. Ahora, si hablamos dentro del tabú de la salud mental, hay un tabú de los tabúes, ¿no es cierto? Como un metatabú que es el suicidio, ¿no es cierto? Y es esta idea de desaparecer, ¿no es cierto? De quitarse la vida. Y me encuentro algo súper bueno, súper positivo de que lo hablemos de esta forma. Sí, yo también. Creo que es muy necesario poco a poco ir hablando de temas que muchas personas sienten y que de repente no se hablan para que ellos también se puedan sentir un poco más acompañados y menos solos en el proceso. Pero antes de entrar de lleno al tabú de los tabúes, que es el suicidio, partamos por lo más básico, partamos por la depresión. ¿Qué es? ¿Qué siente una persona que tiene depresión? ¿Cómo puedo saber si tengo depresión? Lo más básico de lo básico. A mí en la depresión, ¿no es cierto? Me gusta siempre dividirlo en por lo menos dos temas, ¿ya? Uh-huh. Uno, entender la depresión o el trastorno depresivo como algo descriptivo, ¿no es cierto?
como algo en lo que yo puedo, ¿no es cierto?, como nombrar como de manera bien general, como para sintonizarme un poco con lo que es la depresión, ¿no es cierto? Como el que me dejan de gustar un poco las cosas que me gustaban antes, que ando con el ánimo más deprimido durante la mayor parte del día, que dura más de 2 semanas, ¿no es cierto? Y puede durar como varios meses, que empiezan a aparecer ideas más relacionadas a la culpa, más relacionadas a una autoimagen bien disminuida, ¿no es cierto? En fin, como un sentimiento general como de estar de bajón, ¿no es cierto? Como que yo lo llamo un poco más como el lado más descriptivo, ¿ya? Ahora, creo que hay todo un mundo dentro de lo que es el estado de ánimo deprimido, que es algo muy individual, ¿ya? Y que eso es muy difícil de categorizar, ¿ya? Y es cómo te sientes tú cuando estás deprimida, cómo me siento yo cuando estoy deprimido, y eso creo que es un ámbito como a complementar, ¿no es cierto? Como, si bien podemos hablar como de este checklist, más o menos como que hay sobre qué es como estar deprimido, hay otro ámbito muy importante que tiene que ver con cómo yo vivo esa experiencia de estar deprimido. Justo hablaba hace poco con alguien que me decía, es que sé que cuando yo estoy deprimido yo ando enojado todo el día, ¿ya? Y me Wow. enojo y grito y peleo con gente y en el auto, ¿no es cierto? Pero me di cuenta, decía, en terapia, que yo estaba deprimido, como yo me sentía muy deprimido, ¿ya? Entonces, de repente, este lado más descriptivo caricaturiza un poco lo que es la depresión, ¿no es cierto? Que se puede ver expresada de muchas formas distintas. Y ahí creo súper bueno como validar cómo yo me estoy sintiendo y desde ahí un poco armar lo que para mí también es estar deprimido, ¿no es cierto? Y entonces tenemos como los síntomas generales y los síntomas individuales. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, si yo estoy sufriendo de depresión? O quizás otra pregunta interesante sería, ok, tengo todos esos síntomas que estuviste describiendo tú, ¿qué hago ahora? Mm. Eh, Uno puede de alguna manera como plantear esto como en escalas, ¿no es cierto? Ujú. Como estar un poco deprimido por algo que pasó, pasar una semana deprimido y que se mantenga, pasar 6 meses, ¿no es cierto?, en un trastorno depresivo. Yo en general creo que es bueno como tener 3 ámbitos en mente al momento como de evaluar cómo me siento, ¿no es cierto? Uh-huh. Este sentimiento deprimido que estoy teniendo yo, ¿está afectando mis relaciones interpersonales, por ejemplo? Estoy dejando de juntarme con gente porque no quiero que sepan cómo estoy. Estoy peleando mucho más con mis amigos. Me estoy sintiendo juzgado. Estoy dejando de tener relaciones interpersonales. Terminé con mi polola, con mi pololo porque no quiero que me siga viendo como estoy. O sea, como un poco, esto que estoy sintiendo yo está afectando mis relaciones interpersonales. O sea, es un ámbito que creo que hay que observar. 2, si está afectando mi desarrollo personal. Ya no me gustan las cosas que yo estoy, que me gustaban mucho antes, de las cuales era fanático, ¿no es cierto? Ya no siento ese placer que sentía antes cuando hacía, no sé, mis hobbies, por ejemplo. O si está afectando en mi ámbito más estudiantil o laboral, ¿no es cierto? Uh-huh. Dejo de entrar a clases online porque en verdad como me siento muy mal. Dejo de rendir en el trabajo, por ejemplo, precisamente como este sentimiento más deprimido. Entonces, creo que es interesante como evaluar si es que este sentimiento que estoy sintiendo yo está interfiriendo en alguna de esas 3 áreas. Creo que ahí, ojo, ¿no es cierto? Como es una bandera roja que creo que ahí es bueno consultar con un profesional y de ahí en adelante evaluar qué está pasando, ¿no es cierto? Como a qué podemos atribuirlo. Sí, qué interesante eso que estás diciendo, porque efectivamente pueden ocurrir situaciones concretas en nuestra vida que nos pueden traer pena y estados un poco tristes, por ejemplo, la muerte de algún familiar, una ruptura, alguna pelea con algún amigo, pero si es que eso ya supera de hecho, eso es una buena pregunta, como ¿cuánto tiempo
Como si sentimos que esto ya... Porque claro, en las situaciones que yo estaba contando es normal efectivamente tener pena. Es súper irreal pensar que nos vamos a pelear con alguien y eso no nos va a afectar para nada. Pero si estos sentimientos que dices tú, estas emociones, esto que te interfiera con tus amigos, con las cosas que me gustan, con mi trabajo o con mis estudios, ¿cuánto tiempo es preocupante? ¿En cuánto tiempo tengo que yo levantar esta bandera roja y prestar atención? Me cuesta dar como un tiempo como específico, ¿no es cierto? Claro, Como, no es matemático, digamos. no, yo creo que de ninguna manera es matemático, ¿no es cierto? Creo yo que es más fácil entenderlo como en experiencias mías, ¿no es cierto? Y en mis relaciones interpersonales, ¿ya? Como si es que dentro de mis relaciones interpersonales como se están dando cuenta que estoy muy bajoneado, que me devuelven un poco como ellos me están viendo, creo yo que eso es algo interesante como anotar. Y el poder ir entendiendo yo qué tanto esto me está afectando. O sea, de alguna manera, por ejemplo, si es que en una de estas tres áreas yo dejo de ir al trabajo, o sea, yo falto al trabajo un día, ¿no es cierto? Y no pasa nada, y después vuelvo y vuelve un ánimo más basal, bueno, etcétera, no hay problema. Pero si yo llevo una semana y media desapareció en la pega, algo va a pasar, ¿no es cierto? Como algún conflicto va a haber. Entonces, creo yo ahí importante como ir observando esas señales, ¿ya? Más allá de dar como un tiempo, ¿no? Los manuales dicen, ¿no es cierto?, 2 semanas como un tiempo estimado. Yo creo que puede ser y va a depender mucho de los procesos que se estén viviendo, ¿no es cierto? Como muchas veces un luto implica un periodo de readaptación que puede variar mucho dependiendo de la relación que tengo yo, de la historia que tengo yo, etcétera. Como que creo que hay que tener harto ojo, y creo que también es un proceso bastante particular, como también va dependiendo de cómo yo me he ido relacionando con superar procesos difíciles. ¿Ya? Igual, a mí algo que me llama mucho la atención es que cuando uno de repente está en estos estados un poco depresivos, es súper curioso, pero uno como que no se da cuenta al tiro, uno como que le cuesta todo más, está más lento, qué sé yo, pero uno realmente no se da cuenta que tiene quizás este trastorno o está deprimido, sino que más bien son los feedback de otras personas que te hacen dar cuenta, o esas sensaciones corporales. ¿Qué pasa si yo tengo algún amigo, un conocido, un hermano, lo que sea, que yo lo veo que efectivamente está teniendo problemas? ¿Cómo puedo yo quizás sugerirle o introducir el tema de una manera delicada, cosa que la persona no se espante, no se cierre, y yo también poder tratar de ayudarlo? Como esa pregunta es muy interesante, porque yo creo que no podemos pensar la salud mental sin nuestras relaciones vinculares, ¿no es cierto? Como yo estoy convencido de que absolutamente ninguno, ningún tema de salud mental es solo individual, como tiene que ver con vínculos, y la forma también de superar esos momentos también tiene que ver de una manera vincular, ¿no es cierto? Si yo tuviese como que resumir, la pregunta que más me llega a mi Instagram es: Nico, ¿cómo puedo apoyar a mi hermano o hermana que está con una depresión hace mucho tiempo? Como esa es la pregunta que lejos más me llega, ¿ya? Como esta idea de cómo puedo apoyar a alguien, porque es bien complicado, ¿no es cierto? Como, sí, pues. no sé, si hay alguien con un esguince, tú sabes que tenés que llevar a la cama, que tenés que ayudar a pararlo, ¿no es cierto? Es como bien fácil de tocar, como de saber qué hacer. Pero cuando alguien está pasando por una depresión, ¿no es cierto? Como, chucha, tú decís, ¿qué hago? Y muchas veces se espera una respuesta o una herramienta que cambie drásticamente el estado de ánimo de la otra persona, ¿no es cierto? ¿Cómo chucha saco a esta persona de ese sentimiento deprimido y hago que esté feliz? ¿No es cierto? Como ese es un poco el anhelo, ¿no es cierto? La solución mágica. De alguna manera no existen soluciones mágicas, ¿ya? Y creo que eso es algo súper importante mencionar, porque de repente tú, no sé si te hayas estado en Instagram y de repente aparece como una publicidad así como el secreto para salir de la depresión en 10 sesiones, como algo así, como toma este taller para que superes la depresión, ya, como yo
Yo estoy convencido de que eso es mentira, como no es verdad, ¿no es cierto? Más allá de que se puedan dar tips, herramientas, absolutamente nadie puede como asegurarte eso, ¿ya? Y yo creo que ¿por qué la salud mental es vincular y es tan importante como la comunidad? Porque precisamente creo yo que la depresión es un proceso, es un tránsito, ¿no es cierto? Y yo lo graficaba el otro día como si tú te caís, ¿no es cierto? Vas caminando por la orilla del lago y te caís al agua como en invierno, te vayas a recagar de frío, ¿no es cierto? Sí. Y por más que tú salgáis del agua, vayas a seguir sintiendo frío, ¿no es cierto? Y aunque te pongan mantas encima, por lo menos media hora vaya a estar en tu mía, ¿no es cierto? Ahora, es muy distinto salir del agua, que te ayuden a sacarte la ropa, ponerte una manta, un polerón, unos pantalones nuevos, ¿no es cierto? Que te pongan cerca un fueguito con un té y quedando un poco como retomando el calor ahí, a que salgáis sola, ¿no es cierto? Y nadie te ayuda a sacarte la ropa y tengáis que caminar hasta tu casa y tengáis que hacer todo ese proceso sola, ¿no es cierto? Sí. Y esos dos procesos son distintos. Entonces, creo yo que la forma de poder acompañar este proceso es ser esa persona que está al lado, ¿no es cierto? Pasarle una tacita de té y acompañar un rato este proceso lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Como estando ahí para que la persona pueda sentirse acompañada en un momento que es absolutamente poco grato, ¿ya? Como la depresión es algo muy duro, muy duro, ¿ya? Pero es distinto pasar ese momento duro con alguien al lado, ¿ya? Y tú me preguntabas, pero que tú me preguntabas justo como, ¿cómo me acerco yo a esta persona? ¿No es cierto? Exacto. Y yo creo que hay distintas formas. Creo que hay un encuadre que tiene que ser como el no enjuiciar y no comparar los procesos, ¿ya? Como no decir, oye, pero no te veis tan mal, ¿cómo es eso? ¿No es cierto? O hay personas peor que tú, ¿no es cierto? Como todo eso minimiza lo que estoy sintiendo, ¿ya? Si yo sufro algo, yo lo sufro y punto. Y no hay otra cosa, ¿no es cierto? El problema es cuando yo te digo a ti, oye, pero Cata, tú tenías un techo y personas que viven en la calle, ¿no es cierto? Es que aparte de que tú te sientas mal, ahora te vas a sentir con culpa, ¿no es cierto? O sea, te sentís en una depresión y además con culpa, como solo te pongo como piedras en la mochila. No tengo derecho a sentirme así si hay otras personas que lo están pasando peor. Exacto. Se niega el derecho a poder sentirte así, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es validar cómo se está sintiendo la otra persona. Y de ahí poder como, de alguna manera, con alguna frase, introducir el tema, creo yo, ¿ya? Parte de la depresión tiene que ver con el sentirse un poco incomprendido, ¿no es cierto? Como nadie va a sentir lo que yo estoy sintiendo ahora, nadie va a entender mi sufrimiento. Y cuando uno siente el más mínimo atisbo de empatía, se prende un poco esa llamita de luz, ¿no es cierto? Como de esperanza de si esto sí se puede, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que de repente frases como, por ejemplo, como Cata, yo sé que pasaste por un proceso duro, hay personas que después de ese proceso se sienten muy deprimidas, yo quería saber cómo estáis sintiéndote tú, si necesitabas ya algo, si tenías ánimo de hacer cosas, cómo estaba tu motivación, como yo creo que de repente preguntando es una muy buena forma de poder ir introduciendo el tema, ¿ya? Preguntando siempre desde la validación, ¿no es cierto? Como desde una inquietud muy genuina, ¿no es cierto? Desde un aquí estoy yo y no te voy a juzgar. Oye, y algo que me parece muy interesante y que de repente yo me he visto haciendo eso, es algo que tú subiste en tus Reels hace poquito. Y es que decía que de alguna manera las personas piensan que la salud mental, o por ejemplo para salir de la depresión, ya que estamos hablando de esto, se requiere o fuerza de voluntad o ganas, o en el fondo como es puro tema como de fuerza de voluntad y de creer que tú puedes hacerlo, y eso de repente cae un poco en el positivismo tóxico, ¿no? En el fondo decir así como tú puedes, sal de esto pronto, te mando como que, ¿cómo se hace para de alguna manera, que encuentro que es súper válido igual tratar de dar energía y ánimo a una persona que está deprimida, pero cómo puedo hacer eso de una manera como que también se dé cuenta que no es que yo te diga a ti que
ánimo, como que estás deprimido, lo único que tienes que hacer es echarle ganas para salir adelante, sino que de una manera más genuina, como apoyándolo sin caer en este positivismo tóxico que solamente la voluntad te va a sacar de la depresión, digamos. Creo que para hablar de este tema tenemos que sacar todas las culpas posibles de los lados, ¿no es cierto? Porque todos hemos caído en eso, porque nos hemos criado en una cultura en donde creemos que las cosas se enfrentan individualmente y si no estáis motivada, ¿no es cierto? No vaya a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? Como que todos se rascan con sus propias uñas, ¿no es cierto? Entonces creo que es bueno como primero sacarnos esas culpas y decir, tal vez lo hice, puedo leerlo, puedo reflexionarlo y hacerlo mejor después, como un poco como esta idea, porque creo que todos hemos caído como en eso, está casi dentro de nuestro sentido común, como llega alguien a decirte, oye, es que me siento mal, y uno desde las herramientas que uno tiene, ¿no es cierto? Ya, pero dale, tú podís, ¿no es cierto? Pero empieza a hacer ejercicio, empieza a comer mejor, preocúpate de tu vida, ya. Cuestionémoslo. Y esto no se trata de que la motivación y la voluntad no jueguen un rol. Claro que juegan un rol, obvio, ¿no es cierto? El tema es que no depende de eso, ¿no es cierto? Como si yo te diga, como, Cata, tómate la temperatura, ¿no es cierto? Tenéis 36.5 grados, ya, cierra los ojos y con tu voluntad cámbialo a 39, ¿cierto? Es imposible. Como eso, esa es la analogía de que yo le diga a alguien como, pero bueno, levántate en la mañana y haz ejercicio, ¿no es cierto? Como cuando está pasando por una depresión. Es exactamente lo mismo, porque no responde netamente a la voluntad, ¿no es cierto? Creo yo que podemos introducir el motivar, pero sin presionar, ¿ya? De repente, todo esto depende de casos muy particulares, ya no hay una regla general, ¿ya? Pero me ha pasado mucho, o yo he ocupado un poco como como la metáfora como de la arena movediza, ¿ya? Que de repente cuando yo estoy muy deprimido, quiero estar solo en mi pieza, ¿no es cierto? Un poco, así como quiero estar en un espacio cerrado, no me quiero juntar con nadie, y mientras más camino dentro de solo mi pieza, como esta arena movediza empieza como a hacer más onda, ¿no es cierto? Como me empiezo a quedar más, y no salí hoy día y tampoco salí mañana, ya no salí hace 2 días, no, que lata volver a salir, y de repente ya lleva ahí un mes encerrado y así, puta, y ahora si me junto con mis amigos voy a tener que dar explicaciones por todo el mes, así que en verdad no voy a salir, ¿no es cierto? Y empieza a ser como una arena movediza, ¿no es cierto? Entonces yo converso un poco, digo, podemos llegar a la conclusión de que si nos seguimos moviendo en ese espacio, vamos a como más ir como hundiéndonos. Entonces, desde ahí entendemos que tal vez sería una buena idea salir, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo con eso, sin decir, ¿no es cierto?, sal al tiro de tu casa porque eso tenéis que hacerlo, sino simplemente como plantear la idea, y que uno puede ver que cuando sale, también se aleja un poco de la arena movediza y uno puede ocupar frases, ¿no es cierto? Como un poco en los tiempos que tú quieras, cuando tú lo necesites, como si es a las 3 de la mañana, tú me llamáis y salimos a dar una vuelta, ¿ya? Y creo que eso tiene que ver con un poco con el poner las herramientas a disposición, porque pareciese que cuando uno está como en una depresión, uno se siente como en un hoyo, ¿no es cierto? Como sin herramientas. Sí. Y si bien al principio uno dice, chucha, ya puedo tal vez como saltar, ya intento saltar, no puedo, tal vez hay unas ramas, hago una escalera, se rompe, y hay un momento en donde la frustración es tan grande que cae uno en la desesperanza y se sienta, ¿no es cierto? Como no hay nada más que hacer. Y cuando uno presta algunas herramientas, desde arriba, ¿no es cierto?, baja y le dice, Cata, ven un poco, toma una cuerda, ¿no es cierto?, como una mano, uno de alguna manera genera como esas esperanzas, ¿no es cierto? Entonces creo yo que uno sí puede motivar mucho, pero sin exigir, que yo creo que eso puede ser un poco más frustrante, ¿no es cierto? Porque pero no sé si a ti te ha pasado, pero de repente ya desde mañana voy a empezar a comer mejor. Llega mañana, al almuerzo como al desayuno comí bien, al almuerzo también, y después en la tarde, uy, qué rico un chocolate. Te compré un chocolate y yo decís, sabéis que ni siquiera con mi fuerza de voluntad puedo hacerlo, ¿no es cierto? Como eso genera más frustración, ¿no es cierto? Sí.
qué lindo lo que estáis diciendo y quiero rescatar dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera de ellas, que creo que es súper, súper, súper importante que a todos quede súper claro, que si bien la depresión o en cualquier tema de salud mental pueden existir reglas generales, cada uno vive su propio proceso y los síntomas, lo que uno sienta, lo que uno le parece, no le parece o las sensaciones que tiene son personales. Entonces aquí no hay reglas generales, sino que cada uno vive su proceso de manera individual y bueno, eso también parece lógico porque al final todos somos únicos e irrepetibles, entonces no podemos sentir lo mismo. Y lo segundo que dijiste que me pareció precioso es que tratemos de acercarnos a las personas que de alguna manera se encuentran en depresión, no desde la exigencia, sino que dándole herramientas. Yo, bueno, en mi etapa de universidad pasé por una depresión bien fuerte. Y claro, las personas desde afuera te hablan como, ya, sal de la cama, como aquí desde el ánimo, qué sé yo. Pero al final es cierto, uno más que te estén exigiendo algo que tú de verdad que sentís que no podías hacer, qué lindo es cuando te extienden la mano y de alguna manera tú eres el que se agarra de eso y empiezas a salir de a poquitito, porque no es desde la exigencia, sino que es desde el tú también darte cuenta que no estás solo, de que te van a esperar al ritmo que sea necesario para que tú vayas saliendo, que cuando salgas van a estar ahí con esa mantita, ¿cierto? Cuando tú sales del lago congelado. Entonces me parece muy lindo eso. Y también para los que estamos, yo afortunadamente salí de ese proceso, salí bien, me costó mucho, pero salí bien. Y ahora los que estamos quizás desde la otra vereda, de que ya estamos un poco mejor, también a las personas que hoy están en depresión, tratarlas como con cariño, desde el respeto, respetando sus tiempos y también dejando que ellos vayan sanando también. Entonces me parece muy lindo eso desde las herramientas y no desde la exigencia, Nico. No, es que me pensé al tiro cuando me dijiste eso como en cómo uno abre esos procesos, ¿no es cierto? Como uno, que es algo como que me he dedicado mucho ahora últimamente a estudiar yo, que tiene que ver en cómo los espacios son propicios para que uno pueda también buscar esas herramientas, ¿no es cierto? La otra vez, como en un caso, ¿no es cierto? Como una persona me decía como, es que si llego a mi grupo de amigos me van a preguntar al tiro ¿por qué estoy con licencia? ¿No es cierto? O llego donde mi grupo de amigos y me dicen ¿por qué faltaste? ¿No es cierto? A la junta de antes de ayer, ¿no es cierto? Y el tener que dar explicaciones de por lo que yo estoy pasando tiene que ver también como con alguna manera negarme el empezar a asistir a esos espacios. Entonces creo yo muy bueno que nosotros como las personas, las redes cercanas, también sepamos que en la medida de que nosotros generemos espacios seguros, también estamos generando salud mental, como también estamos siendo parte de ese proceso. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, a mí el año pasado cuando me vino toda esta crisis, yo, o sea, como te explico que no fui a casi ningún evento social y nada, afortunadamente mi grupo de amigas es muy comprensivo. Entonces yo me decían, ¿y por qué no vas? Y yo hoy día no estoy teniendo un buen día. Y en vez de decirme, pero pucha, qué sé yo, sacúdetelo, como que estáis puro leseando o no debe ser para tanto, qué sé yo, me decían como, onda, ve una película, regalonéate, onda, quédate tranquilita en tu casa, nosotros aquí estamos. Entonces eso de verdad marca la diferencia porque no te hace sentir esa culpa por sentirte mal y también valida que está bien que tú de repente no puedas ir a ciertas cosas porque estás mal y también te da la seguridad de poder expresarlo. Oye, ¿sabéis que hoy día no estoy teniendo un buen día? Y qué rico que es que te amimen de vuelta, como que, ok, aquí estamos, si nos necesitas. Entonces, sí, qué rico también lo que estáis diciendo. Me parece que es demasiado importante para poder salir de cualquier proceso. En vez de juzgar o preguntar o ser tan incisivo, también partir desde el amor, como, oye, en verdad, en vez de decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Oye, qué rico verte. Onda, qué rico que podáis estar aquí con nosotros, qué sé yo. Y si ya se dan las cosas, bueno, ir preguntando, qué sé yo, pero sí, encuentro muy lindo. El círculo, como tú, lo vincular, encuentro que es fundamental para poder salir bien de cualquier proceso de salud mental, de todas maneras. Sí, absolutamente. Y tú mencionas algo que me parece muy relevante también, que tiene que ver con que todos los días yo no me puedo exigir lo mismo.
¿ya? Exacto. Y esto corre no solo para alguien que está pasando por una depresión, sino que corre para nuestra vida, creo yo. Sí, ¿ya? sí. Como no todos los días son iguales, ¿ya? No todos los días soñé lo mismo, no todos los días dormí igual, no todos los días me desperté de la misma manera. Y en ese sentido tenemos que saber cuánto yo me puedo exigir en esos días, ¿ya? Sí. La otra vez con también una paciente hablamos un poco sobre rutinas que le hacían que le hacían mejorar el ánimo. Estábamos trabajando un poco eso y ella veía que cuando iba al gimnasio en la mañana se sentía mejor en el día. Intentemos introducirlo de a poco, ¿no es cierto? Y lo empezó a introducir de a poco y un día me mandó un mensaje, me dijo: Nico, perdón, ¿no es cierto? No me siento bien, siento que yo no puedo ir hoy día al gimnasio. Pero yo le dije: no vayáis, punto, ¿no es cierto? No le di más vuelta. Y me dijo: pero es que me hace bien y no sé qué cosa. Y dije: sí, pero si no tenías ánimo hoy día, ¿no es cierto? Bueno, inténtalo mañana y filo, ¿no es cierto? Quédate viendo una película y no nos exijamos hoy día eso, ¿no es cierto? Y ella como que quedó un poco como descolocada, ¿no es cierto? Como en el sentido de, pero sí, como me debería estar exigiendo. Y cambiamos un poco esta idea de que hay días que podí y ojalá vamos como tomándolo, pero esto es un proceso de no un día, ¿no es cierto? Exacto. Es un proceso que probablemente dure un mes, ¿no es cierto? Como meses, como un tiempo. Y creo que ahí tenemos como que dar 2 pasos para atrás y mirar el panorama entero. Como Exacto. de repente cuesta, pero hay que hacerlo. Sí, a mí me pasó de hecho hace un par de semanas que yo también pasé como por eso, como entre que de culpa, ¿no? Porque tenía que subir un reel como ultra motivacional y yo como que empecé a grabarlo y sabéis que estaba agotada, no había dormido bien. De verdad que te juro que no podía. Y fue como que le dije a mi marido: ¿sabéis que no puedo? Como que no puedo. Como que trato y no puedo. Y me sentía súper mal porque yo decía: estoy haciendo un podcast de bienestar emocional, como que debería poder. Y al final fue como, pero si yo también soy persona, también tengo días malos, también hay días en que no puedo. Así que al final me acuerdo que ese día subí un reel que dice: ¿sabes que hoy día tenía que hacer esto, pero en verdad no puedo? Y está bien si no puedes algunos días, porque en verdad está bien si uno no puede unos días. Y lo peor de todo es que, como le pasó a tu paciente, como que uno también se empieza a cuestionar: pucha, me debería estar exigiendo, como que, y uno empieza como el autocastigo o la culpa, o como, ¿por qué no hice esto? Y qué sé yo. Pero al final hay días buenos y hay días malos y tenemos que aprender a normalizarlo. Y me parece muy lindo hablar de esto. Se resume en una palabra que es la compasión, ¿ya? Y la compasión tiene que ver con cómo yo me juego también en ese, como considerar el ambiente también, ¿no es cierto? Como no todos los días son iguales. Como yo conecto mucho con lo que decís tú, porque puta, yo trabajo en esto, ¿no es cierto? Como mi Instagram es parte de que me desarrollo yo hoy día como laboralmente de alguna manera. Y solidarizo mucho con esta exigencia de repente de las redes sociales, de estar mostrando, de estar haciendo cosas que de repente uno no puede, ¿no? Suena súper fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero sí, pero para todos nuestros auditores que sepan, aquí un psicólogo y alguien que hace podcast de bienestar emocional no se puede todos los días, así es que está bien si algunos días no pueden. Oye, Nico, y ahora que ya hablamos un poco de la depresión, de qué se siente, más o menos cuándo tengo que prender estas alertas rojas, qué hago si una persona que conozco tiene depresión, cómo puedo empatizar, generar este vínculo, esta red, quiero pasar un paso más allá y quiero que hablemos de el suicidio, ¿ya? ¿Qué es el suicidio? Bueno, el suicidio como tal es o cuando hablamos de suicidio hablamos como de varios momentos, ¿no es cierto? Como de la ideación suicida, de la conducta suicida y del acto suicida, ¿no es cierto? Como principalmente la acción o la idea de desaparecer y atentar contra mi vida, ¿ya? Yo, bueno, te había dicho que para mí es un tema que siempre me interesa tocarlo mucho porque también es un tema muy vetado muchas veces, ¿ya? Y algo muy entendible porque es un tema como bastante duro, ¿cierto? Como que cuesta mucho hablar de manera simple del tema porque no es un tema precisamente fácil de abordar, ¿no es cierto?
Pero es algo absolutamente evitable. Y eso es algo como súper positivo porque creo yo que tenemos, que podemos tener herramientas, no una persona, no una familia, no una comunidad chica, sino como sociedad. Como creo que podemos tener herramientas para como abordar como esta sensación, este sentimiento, y esta idea. Quiero retroceder en algo que dijiste porque hablaste de ideación, de conducta y después en el fondo del suicidio en sí. ¿Qué es una ideación suicida? En simple, es la idea de atentar contra mi vida, ¿ya? Ahí hay muchas gamas, ¿no es cierto? Pero uno podría pensar que esta idea parte con la idea de querer desaparecer y no despertar más, por ejemplo, de dormirme y no despertar más, la idea de desaparecer, normalmente con un ánimo muy decaído, ¿no es cierto? Y de ahí uno podría pensar que hay formas más graves, ¿no es cierto? Como el estar pensando cómo hacerlo, el que esté planificado. Pero normalmente, diría yo, esta idea de suicidarse tiene mucho que ver con la desesperanza, ¿ya? Y yo creo que tiene que ver siempre cuando triunfa y ocupa todos los espacios la desesperanza. Yo creo, y esta es mi postura política, ¿no es cierto?, de que el suicidio nunca es una decisión, ¿ya? Nunca, jamás es una decisión, ¿ya? Sino que tiene que ver precisamente con la falta de opciones para enfrentar y salir de la situación que yo estoy viviendo, ¿ya? O sea, cuando yo ya no veo ningún camino, cuando yo veo total oscuridad y cuando realmente ya no tengo ninguna herramienta para salir de donde estoy, es que aparece el suicidio como una opción, ¿ya? Pero bueno, me niego un poco a pensar que pueda realmente ser, si es que yo tengo más opciones y una de esas es como cometer este acto. No. Yo no lo creo, ¿no es cierto? Yo creo que en la medida de que logramos darle espacio a las personas para que puedan ver luces, para que puedan ver caminos, esos caminos siempre van a ser tomados antes, ¿ya? Como creo yo. Y hablamos también de la depresión. ¿Estas ideas suicidas, en tu experiencia, vienen solamente ligadas a este tipo como de trastorno de ánimo, la depresión, o también pueden aparecer ligados quizás a otras emociones, por ejemplo? No podría como cerrarlo solo como a la sintomatología más deprimida, ¿no es cierto? Como a la depresión propiamente tal. Pero sí yo diría que hay una correlación bastante alta, ¿no es cierto? Yo creo que pueden haber otros trastornos mentales o otras situaciones también que afecten como en esta idea, pero yo diría que principalmente se asocia a la depresión, ¿ya? Como principalmente, ¿ya? Ahora, bueno, algo que no dije en el principio, ¿no es cierto? Yo creo que hablar de estos temas tiene una sensibilidad mucho más grande para personas que han pasado por una idea o un acto de suicidio, para familias que han pasado por algún acto, o para alguien que lo ha cometido, que es cercano o cercana. Yo creo que hay que hablar este tema con mucho respeto, ¿no es cierto? Como Sí. yo cuando lo hablo desde la experiencia que yo he tenido en la clínica y desde esa opinión que yo me he formado, pero jamás intentaría, ¿no es cierto?, hablar por la experiencia de nadie más, ¿no es cierto? Como creo que eso es algo súper importante de mencionar, que creo yo que hay que respetar mucho esos sufrimientos porque son absolutamente duros. Algo que encuentro yo muy interesante, y de nuevo, sin totalizar, ¿no es cierto?, como las opiniones ni las visiones, y hablando netamente como de temas estadísticos, ¿ya? Como estadísticamente hubieron menos intentos suicidas en el primer año de pandemia que antes y después, ¿cierto? Como sorpresivamente, porque uno podría decir, bueno, pero la salud mental de todos empeoró. Y sí empeoró mucho, ¿no es cierto? Hubieron más sintomatología depresiva muy fuerte, ¿no es cierto? Pero algo pasa, esto se ha estudiado más en las catástrofes, ¿no es cierto? Como lo puede ser la pandemia, que cuando sentimos que el sufrimiento
está relacionado también con algo que está sufriendo la otra persona, nos sentimos como un poquito mejor, como un poco comprendidos o acompañados en ese sufrimiento. Yo creo que por eso la compañía es algo como tan relevante y la empatía es algo tan relevante. Porque de alguna manera cuando yo siento como esa empatía es como un pequeño salvavidas para mí, ¿ya? Un salvavidas literal, ¿no es cierto? Como, sí, literal. Entonces, creo que para nadie fue fácil la pandemia, ¿no es cierto? Pero no. un aprendizaje que podemos sacar por lo menos de ese número, de esa estadística que dice poco de lo que vivieron todas las personas, es que cuando nosotros nos sentimos acompañados en el sufrimiento, ese sufrimiento es más fácil de transitar, ¿no es cierto? Tiene más vías, tiene más escapes, tiene más caminos, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que ahí todas y todos podemos ser un pequeño salvavidas para otra persona. Sí. Y tiene que ver con la identificación, ¿no es cierto? Como tiene que ver que, no sé, la otra vez hablaba con una persona que me decía, hablamos antes y me decía, es que yo no conozco a nadie que esté tomando como fármaco. Me decía como, no conozco a nadie que esté tomando antidepresivo. Y yo le decía, puta, estadísticamente como es imposible. Ya como el antidepresivo, el escitalopram ha sido como el paracetamol de la pandemia, como hubo quiebre de stock, ¿no es cierto? Como es imposible que tú no conozcas a nadie, lo que pasa es que nadie lo dice, ¿ya? Y justo el otro día me dijo como que se había juntado como con más gente y justo había abierto el tema y al tiro salieron 3 personas a contar que sí, que estaban en un proceso psicológico, que estaban tomando fármacos, etcétera. Entonces me decía que cuático, porque ella se sentía como absolutamente ajena a sus amistades porque nadie estaba viviendo lo mismo que ella. Y cuando se dio cuenta de que sí habían otras personas, su sufrimiento bajó, ¿no es cierto? Sí. Sigue el periodo de malestar, pero ese periodo de malestar tiene muchas más luces de salida, ¿no es cierto? Y eso como hace una diferencia, diría yo. Sí, de hecho, como que una de mis misiones, o no sé si misión, pero lo que sí o sí siempre he querido que este podcast sea un espacio para que las personas que efectivamente estén... Oh, me voy a poner a llorar, espérate. Que las personas que estén pasando por momentos difíciles, como yo pasé en la universidad o pasé el año pasado, entiendan que realmente no están solas, que no son las únicas personas que sí están pasando por eso y que habemos otros que hemos pasado por momentos difíciles y con cariño, con amor, con mucha terapia, sí hemos podido salir. Entonces, qué rico que podamos hablar de estos temas, qué rico que podamos generar este espacio para que de verdad que no nos sintamos solos y sintamos que podamos tener herramientas o para pedir ayuda o para poder ayudar a los otros. Encuentro que de verdad que es muy lindo esto que estamos haciendo. Yo por lo menos lo encuentro muy lindo, estoy muy orgullosa de este proyecto, estoy muy agradecida que estés acá, Nico, también de hablar de esto. Oye, y... entonces tú dices que la clave es el acompañamiento, pero a mí en todos mis procesos difíciles, mentales, emocionales y físicos que he pasado, ha sido para mí la clave el acompañamiento tanto de mis terapeutas como de mis cercanos, de mi marido. El amor yo creo que es lo que ha logrado sacarme de todas mis crisis, más allá que cualquier otra cosa, digamos, el hecho de no sentirme sola. ¿Qué podemos hacer nosotros si es que vemos a alguien que está pasándolo muy, muy mal? Porque una cosa, creo yo, que es acercarse como y ser esa mantita en la depresión, pero cuando ya vemos que la tristeza es más profunda, ¿hay algo más que podamos hacer? ¿Podemos acercarnos nosotros de alguna manera distinta? Muy desde la prevención, por ejemplo, del suicidio, yo creo que uno puede o siempre es bueno tocar ese tema, ¿ya? Como directamente, amablemente, pero directamente, ¿ya? ¿Cómo así? Lo que se ha visto es que cuando uno habla de depresión con alguien que está con una ideación suicida, o sea, cuando uno habla de suicidio, cuando alguien está con una ideación suicida, esa ideación suicida debería también bajar, ¿ya? Como precisamente por la idea de sentirse comprendido, de poder hablar de eso que atormenta, ¿no es cierto? Que puede ser muy escalofriante para uno mismo, aunque lo estés pensando uno, ¿no es cierto? Como, exacto. ¿cómo llegué a pensar esto? ¿No es cierto? Vaivén de culpas, etcétera. Y creo que hay algunas frases que también ayudan mucho a acercarse. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está muy deprimido y ya me preocupa un poco como
estas tres áreas que hablábamos, yo puedo acercarme a la persona y decirle, ¿no es cierto? Como, no sé, Cata, ¿no es cierto? Como, yo te he visto bastante deprimida, hay veces que, no sé si te echaron de la pega, ponte tú. Hay veces que cuando a gente la echan de la pega se siente así deprimida y hay veces que cuando este sentimiento es muy fuerte, como aparecen ideas de querer dormir sino despertar más, de querer desaparecer y yo quería saber si es que alguna de esas ideas tú la habías tenido, ¿ya? Como partiendo desde una idea de que como es algo bueno de hablar, ¿no es cierto? Y de ahí uno puede avanzar, ¿no es cierto? Como, sí, la he tenido, ¿cierto? O si la has tenido, has pensado, has planificado cómo hacerlo, alguna vez has tenido esta, como la planificación, sí, no, ¿no es cierto? Sí, lo he planificado. ¿Alguna vez has llegado a intentarlo, ¿no es cierto? Creo que es importante hablarlo porque además cuando lo hablamos podemos hacer algo con eso. Yo sé que no es algo rico de sentir, etc. Entonces, creo yo que podemos hablar de este tema, ¿ya? Que sea tabú, lo más mal le hace a las personas que lo sienten, ¿ya? Como, sí, sí. Y en ese sentido creo que es súper bueno hablarlo. Distinto es hablarlo a el morbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, está estadísticamente ultra comprobado que cuando aparece la noticia de esta persona se suicidó en el Costanera Center, ¿no es cierto? Los intentos suicidas suben, ¿ya? Porque se ve precisamente como una herramienta. Ah, como esa persona lo hizo, yo también lo voy a hacer, ¿no es cierto? Esa persona logró lo que yo tanto quiero, que es dejar de sufrir. Fue más valiente que yo también lo voy a ir a hacer. Como un poco aparecen ese tipo de ideas, ¿no es cierto? Porque no están marcados en un cuadro de acompañamiento, sino que está enfocado solo en la acción suicida. Entonces, eso es peligroso. Aquí estamos hablando de otra forma de hablarlo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con abrir un canal de vínculo, que es lo que normalmente uno pierde cuando está, ¿no es cierto?, con una depresión fuerte o con una ideación suicida. Qué lindo lo que dices, porque en el fondo extender una rama es como, yo me lo imagino, uno está en como un círculo de oscuridad y como que alguien te prende una linternita y tú puedes como ir acercándote poquitito a poquitito a la luz. Yo lo veo así y al final el amor, la comprensión, el acompañamiento, yo creo que sí, que efectivamente son la clave, sentir que no estás solo o que puedes conversar con alguien, aunque quizás en ese momento, o sea, yo lo hablo desde mi experiencia, aunque en ese momento quizás uno no esté listo para conversar sobre ese tipo de cosas, sí queda como el hecho de que, ok, para la próxima vez que me pase o si tengo pena, qué sé yo, voy a poder llamar a esa persona, porque muchas veces uno se siente como súper solo, y sentís que vaya a cargar a las otras personas con tus problemas y da vergüenza y da culpa y da mucha lata y como que uno siente que es un estorbo casi. Y el hecho de que la persona se dé el tiempo de mirarte y decirte aquí estoy, cualquier cosa que necesites, si tú te has sentido de esa manera, aquí estoy, puedo conversar, llámame, a cualquier hora voy a estar acá, aunque tú en ese preciso momento no estés lista, cuando volváis a entrar en crisis, cuando volváis a tener esas ideas, al tiro se te va a venir a la mente, esta persona dijo que como estuvo disponible para mí y está como esa ramita, esa lucecita prendida a la que uno puede recurrir. Pero sí, yo de verdad creo que el amor, los vínculos y el acompañamiento, tanto de tu familia como de terapeutas, es la clave. Sí, absolutamente. Y tú lo mencionaste antes, ¿no es cierto? La terapia, ya. Y yo en general hablo poco de la terapia porque creo que la salud mental, yo creo que se juega en el cotidiano, ¿no es cierto? En el día a día. Uh-huh. Y yo creo que la terapia cumple un rol fundamental cuando uno la necesita, ¿ya? Sí. Absolutamente, ¿ya? Y creo que uno también puede introducir eso, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando hablábamos antes, cuando uno se acerca a una persona, oye, ¿no es cierto? Te he visto bastante deprimida, tal vez sea bueno hablar con un profesional de la salud. Yo siempre lo explico con la amigdalitis, ¿no es cierto? Como de repente, si tenía amigdalitis 3 días y se te pasa a punta de paracetamol, bacán, ¿no es cierto? No pasa nada. Pero hay veces que lleváis 5 días con fiebre, con 39,5, puta, y tenéis que ir al doctor, como tenéis que ir a donde alguien sepa, ¿ya? Y el ánimo es también así. De repente yo me siento mal, estoy 3 días, pero echado en la cama, ¿no es cierto? Llorando mal, y al cuarto me levanto y listo, y lo logré superar, ¿no es cierto? Con las herramientas que tengo en el momento, bacán.
Pero cuando llevo una semana, cuando llevo 2 semanas, ¿no es cierto? Y mi ánimo no mejora y me sigo sintiendo bajo y me sigo sintiendo mal y aparecen pensamientos intrusivos, ¿no es cierto? Tal vez sea bueno como consultar con alguien que sepa, ¿ya? Como creo que de repente ese tipo de formas ayudan también a acercar a la persona a la terapia. Cuando yo hablo de vínculos sanos para poder enfrentar estas situaciones, y hablamos como de vínculos en general, son vínculos de familia, son vínculos de amistad, son vínculos de instituciones, ¿no es cierto? El colegio, la universidad, el trabajo, pero también pueden ser vínculos terapéuticos, ¿ya? Como de repente también ahí hay un espacio muy cómodo o seguro para poder hablar de repente estas cosas que dan hasta miedo conversarlas de repente. Sí, yo creo que la terapia es la clave. O sea, para mí ha sido clave en mis procesos porque aparte ellos tienen las herramientas de hacerte preguntas o de ir hacia donde en el fondo está la raíz del problema, digamos. Y también, ojo, yo no sé si será como pertinente o no hablarlo, pero igual sería interesante. Yo, por ejemplo, he pasado por muchos terapeutas porque a veces no engancho nomás con el terapeuta. Entonces, para alguien que quizás nunca ha ido al psicólogo y va uno y dice, no me gustó, qué sé yo, no voy más al psicólogo. No, quizás no es como no es la terapia lo que no te gustó, sino que no hiciste clic con tu terapeuta. Y cuesta de repente llegar a un terapeuta con el que uno realmente haga clic. Así es que a veces el terapeuta y no la terapia, para que si es que pasaron por lo mismo que yo, que tuve que esperar un poco hasta encontrar mi match adecuado, eso pasa. O sea, por lo menos me pasó a mí, así es que denle otra oportunidad a la terapia, que en verdad es una herramienta muy bonita, es un espacio que uno se regala a sí mismo, de amor propio, de conocimiento personal, así que es muy, muy, muy lindo. Absolutamente. Y bueno, nosotros tenemos un desafío muy grande, ¿no es cierto? Que es que nosotros trabajamos con el vínculo. Y si yo no me logro vincular contigo, de repente no podemos llegar a buen puerto, ¿no es cierto? Como consultante. Entonces, evidentemente, yo puedo tener un postdoctorado en clínica y no conectar con un paciente y punto, ¿no es cierto? Como no se trata ni de que uno es mal consultante, ni de que uno es mal psicólogo, sino que se trata de que de repente el vínculo no existe. Y puede no existir por muchas situaciones, ¿no es cierto? Por edad, por género. O sea, yo he tenido consultantes que me han dicho, llevamos 5 sesiones, y me dicen, es que no quiero tener terapia con un hombre, como... Sí, pasa. Como no puedo hablarte, me decía, como de abuso, no puedo hablarte de muchas cosas. Y yo creo que ahí los psicólogos y las psicólogas tenemos que ser lo más empáticas y empáticos posible, bueno, y profesionales obviamente, para poder canalizar también eso, ¿no es cierto? Como yo soy el primero en buscar otro terapeuta, ¿no es cierto? Como, no, mira, este podría servir ¿no es cierto? Yo creo esto, como no algo personal, sino que algo precisamente clínico. The feeling. El feeling al final, porque todos somos humanos. Oye, Nico, y para terminar esta entrevista, quisiera que nos pudieses hablar unas últimas palabras acerca de la depresión, del suicidio y qué cosas podemos hacer si estamos de un lado sintiendo esta depresión o estando con estos sentimientos negativos y si estamos desde la otra vereda, si es que tenemos a alguien que presenta estos síntomas o que se siente mal, ¿cómo podemos ayudarlo? Primero yo, como me gustaría ser muy empático, cariñoso, como con todas las personas que pueden estar escuchando este podcast y o han pasado o están pasando algún proceso en salud mental, o si están apoyando también un proceso en salud mental, que también es algo como muy duro de alguna manera, ¿no es cierto? Me quedaría como con la idea de que la depresión, si es depresión, tiene un inicio y tiene un final, ¿ya? Por más que en el proceso no se vea ese final, sí lo tiene, ¿ya? Este final normalmente pasa, ¿no es cierto? Como se supera, ¿ya? Otras veces uno necesita una ayuda farmacológica, que idealmente siempre tiene también un inicio y un final. En casos excepcionales podría estar hasta de por vida, pero el ánimo mejora,
¿ya? Ujú. O sea, el ánimo llega a un estado basal que nos permite tener más bienestar, ¿ya? Si es que esto no pasa, lo más probable es que no sea depresión, ¿ya? Y ahí es muy importante ver qué está pasando, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que ahí es súper importante como tener claro eso para todas las personas que estén pasando por un momento, por una depresión, saber que tiene un inicio, tiene un final y va a pasar, ¿ya? Como Ujú. con herramientas pertinentes, con profesionales de la salud buenas y buenos, ¿no es cierto? Con un tratamiento que sea acorde, etcétera. Eh, Creo que es muy importante hablar estos temas siempre, ¿ya? Con cuidado, ¿ya? Aquí no se trata como de que yo salga a Instagram y decir, oye, tengo, ¿no? Como con cuidado, ¿no es cierto? En espacio seguro, de a poco, pero creo que en la medida que lo hablamos, tiramos estos pequeños salvavidas, ¿no es cierto? Más cuando hablamos sobre suicidio. Yo sé que es un tema muy tabú, muy complicado de hablar, ¿ya? Muy, 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 muy complicado de hablar, pero sí creo que hay formas amables, respetuosas, tranquilas, saludables de poder hablarlo, y creo que cuando lo hacemos, como decíamos antes, ahí hay otro salvavidas, ¿no es cierto? Como logramos que eso se sepa también que es abordable. Creo yo que en la medida de que nosotros generamos espacios saludables, también generamos espacios de bienestar, generamos espacios para poder ir tratando de buena forma esto. Y solo me gustaría como cerrar diciendo que yo creo que esa responsabilidad de generar esos espacios saludables es de todas y todos, ¿ya? Como todas y todos tenemos espacio en la salud mental de las otras personas. Y eso es algo como ultra relevante, porque así podemos tomarle el peso que tenemos cuando nos vinculamos con alguien, ¿ya? Yo creo que apoyar a alguien que está pasando por un proceso de salud mental no es para nada fácil. De hecho, como me pregunta, como hasta qué punto uno puede apoyar a alguien. Yo creo que hay un límite, y también es mi propia salud mental. Ahí tenemos que ser bien empáticas y empáticos con nosotros mismos. Pero yo creo que en el apoyo mutuo hay una clave. Como, si hay algo mágico es en el apoyo mutuo, creo yo. Como hay, algo se genera. Y tú lo dijiste muy bien. Como creo que el amor como es algo muy potente. Sí, me encanta lo que estás diciendo. Y sí, quiero rescatar algo que igual dije en uno de mis posts, que yo creo que cuando uno está mal, hay que, lo que decía y tú, quiero volver a rescatarlo, es que me parece muy, muy relevante. Si es que uno está pasando por un mal momento, si es que lo estáis pasando de verdad mal, trata de buscar a alguien que tú quieras, algún cercano o algún terapeuta, y habla de esto. Yo creo que el proceso, en mi propia experiencia por lo menos, el proceso de sanación inicia con la externalización. Esto que yo tengo adentro, lo saco, lo hablo, y ahí puedo empezar a sanar. Obvio que no es inmediato, pero quizás sacándolo puedo empezar a encontrar herramientas que me puedan servir, ya sea un terapeuta o un familiar, qué sé yo. Entonces, yo sé que no es fácil, porque obvio que no es fácil, porque da vergüenza, da culpa, todo lo que estuvimos hablando, pero trata de hablar con alguien que sí tú sabes que te va a entender o que te quiere, y para que no pases por ese proceso solo. Y si estás del otro lado, también trata de tender esa rama y de hacerte disponible para esta otra persona. Sí, yo creo que definitivamente el amor es la clave. Este capítulo me ha Dijiste, encantado, Nico, ¿eh? dijiste algo, no me quiero extender en esto, pero creo que es súper importante cuando hablaste de la externalización, ¿ya? Mm, Como Michael White habla un poco de la externalización, no como una herramienta, sino como un enfoque, como un principio. Pensando en que el problema no eres tú, sino que el problema es el problema, ¿no es cierto? Como el problema es eso exacto. que te está haciendo hacer deprimida, ¿no es cierto? Como tú no eres Catalina la depresiva Tuane, como de ninguna manera. La No, depresión no es parte de ti, ¿ya? Como no exacto. es algo que te defina. Y cuando hacemos ese proceso de externalización, vemos que tú, ¿no es cierto? Como eres Catalina la buena esposa Tuane, ¿no es cierto? Como un poco como hay muchas otras cosas que sí te definen en Exacto. tu personalidad, que no tienen que ver con esta sintomatología que está siendo un problema, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos este proceso de verbalizar, también logramos de alguna manera externalizar y entender que eso que está allá, que me hace sentir deprimido, es el problema, pero yo no, ¿ya? Como Exacto. yo, tú, nadie que nos esté escuchando va a ser jamás, nunca el Jamás. problema.
Sí, igual hablemoslo en espacios seguros, no necesariamente cualquier persona que se cruce por la calle, pero sí alguien en espacios seguros, hay que se hablan estas cosas. Bueno, entonces el amor definitivamente es la clave y conversarlo en espacios seguros. Nico, antes de terminar este capítulo, ¿algo más que quisieras agregar y decirle a nuestros auditores y auditoras? Que hablen, que conversen, que nos acompañemos, que seamos buenas personas, buenas vecinas, buenos vecinos. Creo yo que cuando tenemos relaciones más sanas también logramos impactar mejor en la salud mental de todas y todos. Yo creo que me quedaría un poco con eso. Me encanta. Muchas gracias, Nico, por estar aquí, por compartir, por hablar de este tema con nosotros. Estoy segura que este no va a ser el último capítulo y vamos a tener más de un psicónico para muchos capítulos más. Así que muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, Nico. No, gracias a ti, Cata. Cuídate. Chao, chao. El golpe final, un fatality de buena onda. Aquí comienza la última sección del podcast, el golpe final, un fatality de buena onda. Y esta semana la recomendación va un poco de la mano con lo que conversamos en el capítulo. Y es que guardes un poco de tu luz para ti mismo. Muchas veces somos capaces de preocuparnos por el resto, de poner toda nuestra energía, toda nuestra garra en el trabajo, en la universidad, en la casa, en cualquier cosa que se nos ocurra, pero somos incapaces de darnos los mismos cuidados, de entregarnos la misma energía y la misma luz a nosotros mismos. Son importantes las personas que nos rodean, por supuesto. Es importante nuestro trabajo, nuestros estudios, por supuesto. Es importante nuestra familia, por supuesto. Pero nosotros también somos importantes, también somos merecedores de nuestro amor, de nuestra luz, de nuestros cuidados y de nuestra energía. Así es que por favor, aunque entregues luz al resto, aunque los ilumines, también recuerda de darte un poquito de ese amor y un poquito de esa luz a ti mismo también. Espero que este capítulo los haya conmovido y llenado tanto como a mí. Espero que lo compartan en sus redes sociales, le hablen a sus conocidos respecto de este podcast, respecto de este espacio de amor y seguro. Que tengan una maravillosa semana, una semana luminosa. Nos estamos escuchando y viendo el próximo lunes. Chao.